estamos comunicados con Marcelo Ramal. Marcelo Ramal es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires y aparte economista, y no en los últimos tiempos lo solemos llamar bastante, aunque ahora hace un tiempito que no hablamos. Primero quiero agradecerle porque sé que tiene algunos problemas, así que lo saludo y le agradezco. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Roberto, por suerte, dentro de todo, no, problema, sobrellevando lo de mucha gente, me dio positivo de COVID, y bueno, pero estás bien, razonablemente bien. Bueno. Yo, mira, una de las cosas, leí una nota tuya que tenía que ver con el Mundial y con el momento político. Y quería que nos digas algo de lo que expresaste en esa nota y después hablamos un poquito de economía, si te parece. Bueno, sí, a ver, creo que leíste algo que se refería a una selección que representaba a todos y a la vez a ninguno, ¿no? Exactamente, la nota esa, la selección de todos y la selección de nadie. Claro, no, lo que quise destacar allí, por un lado, bueno, el mérito de un seleccionado, de un grupo de jugadores y un técnico, que bueno, logra un campeonato emergiendo de un país que está en un estado, digamos, de declive económico, social, político, muy agudo, ¿no es cierto? Uh-huh. Del cual el fútbol tampoco es una excepción. No estoy de acuerdo con los que dicen que, bueno, la selección ha sido, digamos, un contraejemplo, uh-huh, o la diferencia de cómo se maneja el resto de las cosas. La AFA tiene una crisis institucional muy severa y de alguna manera los que han quedado al frente de esta selección lo fueron, diríamos, por descarte, un director técnico que sobrevive de un ciclo anterior, uh-huh, y que lo dejan en el lugar porque al principio no encuentran a nadie. Claro, en el 2018, ¿no? Claro, a nadie que quisiera tomar la brasa caliente y luego, como le empieza a ir bien, en fin, claro, lo dejan, ¿no es cierto? Uh-huh. Luego, jugadores que en algunos casos eran históricos de la selección y fueron cayendo por la edad, por lesiones, reemplazados por otros jugadores más jóvenes. Bueno, en ese cuadro se improvisó una Copa del Mundo que creo que tiene un gran mérito, pero al mismo tiempo que hace que esta selección, a esta selección no se la pueda atribuir nadie. Claro. No hay ningún estamento del poder político ni de las instituciones deportivas que puedan decir esta selección, ¿no es cierto?, es gracias a nosotros. Claro. Y creo que eso también en el imaginario popular acentuó la simpatía hacia la selección. Claro, se la vio como una selección que superó la grieta, ¿no? Sí, diríamos, no sé si la superó, sí, pero por lo menos, digamos, se colocó en oposición a las dos, claro, digamos, o no quiso embanderarse con ninguna. Claro. Y eso creo que ayudó a despertar la simpatía popular, uh-huh, en un país donde efectivamente, digamos, creo que el descontento político con todo lo que ocurre, con todo lo que ha ocurrido en la Argentina, incluso se puso muy de manifiesto en todo lo que ocurrió ayer, por ejemplo. Uh-huh. Porque el hecho de que la selección no pudiera ser llevada a la Casa de Gobierno, que existieran tantos recelos, que antes de eso en Qatar, por ejemplo, al expresidente Macri, ni se le hubiera pasado por la cabeza acercarse a la selección, sí, por todo lo que eso hubiera significado también. Bueno, refleja, ¿no es cierto?, por la negativa, ese gran clima de insatisfacción popular que
ocurre con todo lo que pasa por arriba, y al mismo tiempo la identificación tan fuerte y desde abajo con todo lo que pasó con el seleccionado. Ujú. Ujú. Está muy claro, Marcelo. Ahora, claro, vos decís algo que es cierto. Ahora también veníamos de selecciones que en general se embanderaban, o el técnico, ¿no? Recordemos a Vela, un técnico militante, todo lo que pasó en el 2014, que tuvo que ir Cristina a Ezeiza porque tampoco quisieron ir a la Rosada y había una interna entre algunos jugadores. Después del Sampaoli, todo el problema que hubo, las elecciones en la AFA. Es decir, habría como para escribir libros, ¿no? De todo lo que ha pasado hasta que llega Scaloni, como bien decís vos, por descarte, ¿no? Claro, cuando, digamos, escuchando tu relato, ¿no? Tan acertado lo que ocurrió en todo el último periodo con el fútbol, lo que tenemos acá es un grupo de sobrevivientes en medio de una tierra arrasada. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, creo que eso explica mucho de lo ocurrido, y también la simpatía popular, claro. ¿No es cierto? Porque no los ve, esto que vos decías, técnicos identificados a veces con un embanderamiento político, otras veces embanderados con la opulencia, claro. Con el desborde. Bueno, acá lo que tuvimos es un técnico que digamos, se caracteriza por su silencio, ¿no es cierto? Y su perfil muy bajo, claro. Sí, claro. Efectivamente. Y creo que todo eso fue captado por el inconsciente popular, digamos, de un modo muy agudo. Está muy claro. Marcelo, bueno, ahora te llevo a lo tuyo. ¿Cómo ves, cómo cierra este año económico? Bueno, creo que, Digo, cierra... perdón, agrego una cosa, porque recordemos que, bueno, llegamos a fin de año y no se han dado grandes movilizaciones populares cuando hay sueldos muy bajos y ni que hablar los jubilados. Creo lo que le está pasando a los jubilados no tiene parangón en toda la historia argentina, ¿no? Muy pocas veces, inclusive los jubilados ganan menos que en otros países de Latinoamérica, salvo Haití. En esa situación, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda. A ver, arranco este tramo de la conversación con un dato. En el mes de noviembre, el nivel de ajuste del gasto público en términos reales respecto del año anterior estuvo cerca del 25%. Estamos diciendo, digamos, que lo que el Estado gasta en jubilaciones, asignaciones familiares, gastos sociales y demás, bueno, cayó la cuarta parte. Acá está incluida también la retirada de los subsidios sobre las tarifas. Pero lo que es indudable, que, digamos, lo que sería, digamos, el ajuste inflacionario del gasto público está funcionando para las mil maravillas. Es decir, como el Estado recauda al ritmo de ese 100% de inflación, en la medida que los impuestos que gravan el consumo, claro, como el IVA, reciben claro. El impacto de los precios, ¿no es cierto? Es el caso del IVA. Bueno, con una recaudación muy pegada en aumentos porcentuales a ese 100%, bueno, luego tenés asignaciones sociales, jubilaciones, salario mínimo, planes sociales y todo lo demás, que, bueno, en el mejor de los casos, registran ajustes contra ese 100% de inflación de 60-65%. Es un nivel de confiscación extraordinario. Y eso se ve indudablemente en los números del Estado. Ahora, respecto
digamos, del panorama económico del conjunto, ese gran ajuste no resuelve las contradicciones de fondo que enfrenta el gobierno, que de alguna manera están tratando de afrontarse, y bueno, ya que estamos en tiempos futbolísticos, simplemente pateando la pelota para adelante, claro. ¿no es cierto? Es decir, Sergio Massa, en este caso como director técnico, ha puesto a los jugadores en el área a aguantar un resultado, al menos hasta que termine el año, en términos completamente ficticios. Se puso en marcha este nuevo capítulo del dólar soja, que va a traer alrededor de 3.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central, pero que hay que interpretarlos como un adelanto sobre los futuros ingresos por exportaciones, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Lo más grave de todo son los vencimientos de la deuda pública que se van a producir a lo largo de todo el año 2023, en un orden de promedio 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos por mes, que el gobierno tiene grandes dificultades en reciclar, digamos, en patear hacia adelante, y por eso lo que está haciendo es llevando a que el propio Estado y el Banco Central se esté convirtiendo en el principal comprador de esa deuda pública. Las consecuencias de esto es que, bueno, se engrosa la deuda del Banco Central, y esto pasa porque los especuladores privados lo que consideran es que esa deuda pública en pesos va a terminar siendo reestructurada, como se le llama ahora a los procesos de cesación de pagos consensuados. Esa deuda va a terminar siendo reestructurada por la próxima administración, ¿no es cierto?, por el próximo gobierno. Entonces, ese es un escenario crítico, ¿no es cierto?, para todo lo que tiene que ver con el año que viene, y es evidente que la política oficial es tratar de sostener el financiamiento del Estado a costa de un ajuste que adquiere verdaderamente características feroces y que tiene, por ejemplo, los jubilados, indudablemente, yo diría, como su principal víctima. Claro, está muy claro. Ahora, como también dirigente de política obrera, ¿cómo...? Porque todo esto que estamos hablando, lo que uno ve es que no hay una reacción popular, ¿no? Es solamente porque gobierna el peronismo, y siempre que gobierna el peronismo controla el territorio. ¿Vos lo ves así o ves algún otro motivo? No, yo creo que hay otras razones. Sí. Y que tienen que ver con un ajuste que se lleva adelante tratando de que la gente no lo perciba. Vos te das cuenta que estamos hablando de caídas en los salarios estatales, en las jubilaciones, del orden del 15% anual y por lo tanto del 30% en 2 años, por ejemplo. Son niveles muy altos, pero el régimen a través del cual se lleva adelante esto, con pseudo ajustes trimestrales, paritarias, y esto ya vale también para el sector privado, ¿no es cierto? Paritarias que se reajustan cada 3 meses y que crean la ilusión de que el salario va acompañando, ¿no es cierto? Claro. Es decir, se dice, bueno, en 3 meses un 6%, cláusula gatillo posterior. Entonces existe una expectativa, no diría expectativa, una ficción, ¿no es cierto? De que el salario va acompañando la marcha de la inflación. Esto para nada es así.
porque con una inflación del 5 o 6% mensual, ni siquiera el ajuste mensual evita una detracción del salario, porque lo que cobraste el día 1, bueno, el día 30 ya se desvalorizó un 5%. Uh-huh. Pero si los ajustes son bimestrales o trimestrales, bueno, esa detracción sobre el salario ya se vuelve del 10 o del 12%. Claro. Lo que pasa es que también se ve como una confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando anuncian el aumento a los jubilados, anuncian 2 meses antes de que den el aumento, y después ese aumento tiene que durar hasta los 3 meses después, lo cual es un ajuste brutal, ¿no? Porque en el año anunciaron un 72 y vos calculás que con eso hasta marzo vamos a estar en el 120 de inflación o el 115 como mínimo, ¿no? Exactamente. Luego se hacen comparaciones, lo que llaman, ¿no es cierto?, estadísticamente, comparaciones entre puntas. Entonces dice, bueno, entre fin de tal mes y fin de tal otro, el índice de precios aumentó un 40% y los salarios también aumentaron un 40%, o las jubilaciones aumentaron un 40%. Claro. Pero en el medio de eso, ¿qué pasó con los salarios? Fueron recibiendo pequeños despojos mensuales como resultado del desfasaje entre los momentos en que se producen los aumentos de precios, que son cotidianos, son diarios, y los ajustes salariales, que son bimestrales o trimestrales. Claro. Ahora, esa ficción para mucha gente ya no existe, porque no se puede sustentar indefinidamente. Y yo creo que en distintos sectores del movimiento obrero empieza a haber una reacción y un despertar frente a esa realidad. Llamo la atención en ese sentido con lo que ocurre en todo el plano de la salud. Sí. Porque vos fijate que, digamos, tuvimos las huelgas de residentes y concurrentes acá en Cava, pero en todo el país se han producido movimientos de lucha muy importantes en el ámbito de la salud pública, que combinan, por un lado, el problema salarial, bueno, y el hartazgo de un sector de trabajadores que se ha bancado el COVID y que ahora se banca la continuidad del vaciamiento sanitario, porque el sistema de salud pública no sacó 1 milímetro de conclusiones positivas respecto de lo que implicó la pandemia del COVID. Está muy claro. Bueno, yo te agrego algo. Hoy justamente hace un rato me mandaron que están acampando médicos de Galeno de Quilmes, del Sanatorio La Trinidad, que también piden recomposición salarial, título, antigüedad, nocturnidad, bueno, una cantidad de reivindicaciones. El otro día acamparon en San Isidro y pronto va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, que aparte de lo de la salud pública también está el tema de la salud privada, ¿no? En este caso. Por supuesto, la crisis de la salud privada es gravísima. Primero porque el término salud privada, alguien puede pensar que estamos hablando de la salud de élite, del millonario que va y se atiende, pero la salud privada actualmente está totalmente entrelazada con el sistema de obras sociales. Claro. Porque las obras sociales finalmente tercerizan sus prestaciones en grandes empresas de salud privada. Claro. El modelo, digamos, de la obra social que da su prestación en forma independiente se está reduciendo, va quedando confinado solamente a los grandes sindicatos. Claro. Y por lo tanto, el problema de la salud privada engloba a toda la cuestión de las obras sociales. Y esto, más allá de todo lo que podamos decir sobre los desmanejos de las burocracias sindicales en el manejo de las obras sociales, hay un factor muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos antes,
es el desfasaje entre los salarios y los costos de la atención médica, porque los aportes de los trabajadores están relacionados con el nivel de los salarios, y en la medida que los salarios se atrasan, bueno, los sistemas de salud que viven de los aportes de los trabajadores se van desfinanciando, indudablemente. Está muy claro. Marcelo, bueno, yo te dejo a vos... Mira, te voy a decir una última reflexión que tiene que ver esto te iba a pedir, con las dos cosas de las cuales hablamos, ¿no es cierto? El fútbol y la situación social, que es una reflexión que no tuve oportunidad de comentarla ni escribirla, pero ya que ustedes que son tan amigos me llaman, no quiero dejar de hacerla. Dale. Hay algunos que dijeron, bueno, tuvimos no fue un 20 de diciembre, creo que fue un 21 de diciembre, dijo, bueno, qué diferente este diciembre del 2022, alzando la copa, de aquel diciembre del 2001, ¿no es cierto? Uno puede pensar, sí, en cierto modo, ¿no es cierto?, muy diferente, pero desde otro ángulo yo diría no tan diferente. Ayer tuvimos a 5 millones de personas, es decir, el pueblo en una magnitud extraordinaria en la calle, en medio de un vacío político completo, absoluto. Vimos al pueblo argentino en una expresión de orfandad que yo diría absoluta y pocas veces vista antes. Y detrás de la alegría del Mundial, creo que el observador agudo, que no son pocos, y que muchos seguramente pudieron serlo, detrás de esa alegría del Mundial se levantó como nunca el abismo existente entre la inmensa mayoría que vive como puede o vive de su trabajo y el poder político. Está muy claro, muy claro. Marcelo, yo te agradezco mucho que hayamos podido hacer esta nota, y bueno, y espero que te cures lo antes posible, que estés bien lo antes posible con esto del COVID, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias y un abrazo allí a todos, y que tengamos un 2023 fuerte y de lucha. Esperemos. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo grande, adiós.